puedes aplicarla, sí va a utilizar, sí el yeso, como se adhiere a las superficies, sí va a cumplir esa función. Puede ser en algún caso utilizado de esa forma. Y bueno, luego lo vamos a recubrir, vamos a inducir con yeso y bueno, ya no se va a ver estas superficies de mala factura si quieren, pero en algún momento de emergencia sí puede ser empleado así como material ligante. Aquí estamos viendo algunas molduras. Fíjense que el yeso en estado pastoso puede adquirir cualquier forma. Le podemos dar esto para plafones, por ejemplo, se utiliza más decorativo. Lo mismo estamos viendo aquí las cornisas, etcétera, que pueden utilizarse para decorar, ¿no? Ya eso va a ir en armonía con el tipo de diseño que estemos trabajando. Hay otro material también que a partir del yeso se ha ido produciendo de manera industrial, y estas son las placas de yeso. ¿Qué es el inconveniente cuando trabajamos con yeso? Yo no sé si tienen tal vez alguna experiencia, por mínima que sean, van a ver que algo que es inconveniente cuando operamos, cuando trabajamos el yeso, es la limpieza. Es un material que difícilmente lo podemos desprender también de las superficies porque ensucia mucho. El trabajar en obra, en sitio, con estos materiales aglutinantes, nos genera nomás siempre una condición bastante dificultosa en términos de limpieza, sobre todo. Ahora, hay un material que prácticamente estamos hablando de lo mismo, que son placas de yeso, pero que ya se trabaja de manera industrial y el que ha dado un giro al tipo de construcción que nosotros desarrollamos en una obra. Y este tipo de construcción es el que denominamos construcción en seco. ¿Por qué le decimos construcción en seco? Porque es un sistema que no emplea el agua en el sitio, en el lugar de la obra. Ya viene el material prefabricado. Entonces ya no vamos a ensuciar como ensuciaríamos y ya no vamos a necesitar. Además, optimizamos en tiempo. Ahí optimizamos porque las placas de yeso, como les digo, se fabrican de manera industrial y se comercializan ya en este caso por piezas o por metros cuadrados. ¿Ya? Cuando estamos hablando de placas de yeso. Es un sistema que no emplea agua en el sitio, ¿no? Sí, para fabricar la placa de yeso, la lámina de yeso, ahí sí van a necesitar agua, se va a necesitar agua. Va a ser uno de los materiales que se utilice, pero ya cuando comercialicemos, lo único que vamos a hacer es incorporar en la obra en seco. Ya no necesitamos agua. El trabajo se realiza con materiales alternativos también, que sin embargo permiten un acabado de calidad. Lo que más nos interesa en la obra es la calidad también. La calidad, el costo. Eso es importante. La ventaja más visible de este tipo de construcción en seco es que reduce los tiempos. Por tratarse de un material prefabricado, ya está listito. Una vez que lo aplicamos, ya está listo para pintarlo. En cambio, el yeso tenemos que esperar pues a que seque bien, a que absorba toda la humedad, que la expulse, otra vez absorba. En la noche absorbe más y en el día va expulsando, así hasta que termina de fraguar. Y recién yo puedo aplicar pintura. Entonces, en esas condiciones, fíjense, hay tiempo que está pasando. Y a veces, sobre todo, yo no entiendo por qué todas nuestras obras, si nuestras obras públicas tienen baja calidad, ya prácticamente eso es un hecho, porque no sé cuál es la razón que les hace determinar mal los tiempos de ejecución. Una persona que conoce los tiempos de ejecución no debería dimensionar mal el tiempo, porque sabe que es un proceso de muchas etapas una obra. Yo no puedo pintar una superficie mojada, porque ¿qué va a pasar? Se va a pelar esa pintura. Una vez que seque, se va a pelar. Y el estuco o el yeso va a empezar a absorber agua, a expulsar, a absorber, entonces su pintura se va a dañar. Yo tengo que esperar a que seque, no hay forma. Bueno, alguna vez, como les digo, nuestras obras públicas
determinan unos tiempos tan estrechos que son imposibles de ejecutarlos en el plazo convenido, en el plazo que determinan ellos, porque se tiene que alterar el proceso por los tiempos, el tiempo, no hay forma, pues en La Paz todavía tarda en secar más. A veces cuando en época de lluvias, es más, tarda más en secar el yeso, porque va a absorber esa humedad del ambiente. Entonces no va a secar tan rápidamente. Y todas esas cosas tenemos que conocer como constructores para determinar tiempos. Pero parece que quienes están a cargo nunca, no han hecho una obra, no han construido nada, que ponen unos plazos a veces hasta ridículos para esas ejecuciones. Por eso es que nunca se cumple el plazo, por un lado, porque está mal medido el tiempo. Y por otro lado, bueno, hay siempre atrasos por muchas indefiniciones, que por la falta de experiencia en obra no han tomado en cuenta y a veces por esas condiciones se tiene que atrasar la obra. Pero en una obra que se está trabajando para el Estado, una obra pública, no se olviden que uno firma contrato y firma el contrato de entregar la obra en el plazo que indica este documento. Y cada día de atraso para el constructor significa una multa del costo total de la obra, el 3%. O sea que ningún constructor quiere atrasarse, a no ser que tenga el permiso del supervisor de atrasarse por una causa justificada. Por ejemplo, ahora que ha habido emergencia, las obras se han paralizado. Entonces el plazo no corre, el plazo debe postergarse, el plazo de entrega de obras debe postergarse porque es una situación de emergencia. Pero cuando no hay justificativo, hay que pagar multa. Y esa multa puede significar la quiebra de la empresa. Entonces siempre hay que tener ese cuidado de revisar los plazos de tiempos y hacer notar cuando hay un plazo muy estrecho. Pero si se tratara que uno ya ha firmado contrato, ya tiene un plazo muy limitado, puede utilizar este tipo de soluciones. Por ejemplo, la construcción en seco, que nos va a reducir los tiempos, pero muy ampliamente, ¿no? Es una gran ventaja, reduce los tiempos de ejecución. Porque ya es un material prefabricado, se supone que ya está seco, yo lo pongo, lo pinto, entonces ya está acabado, ¿no? Esa es la ventaja. No es aplicable en todo, muchas veces los propietarios no quieren que se utilice este tipo de material, pero al nosotros conocer podemos y tenemos la opción de socializar este tipo de material. Ahí estamos viendo, por ejemplo, los cielos que más conocidos por la fábrica es como el drywall, con las placas de yeso. Tiene una capa de yeso recubierta por una superficie de papel de celosía, que ya está lista para pintar y se coloca sobre un bastidor, en este caso que estamos hablando de un cielo falso. La diferencia entre cielo falso y cielo raso es esta. El cielo falso está colocado sobre un bastidor, ya sea metálico o de madera, ¿ya? El acabado es indistinto, puede ser yeso en sitio o prefabricado. Pero el elemento en sí, este vacío que nos ha generado para que además nos favorece para que por ahí circulen las instalaciones, a esto le denominamos cielo falso. El cielo raso es ese cielo que está pegado sobre la superficie de la losa, sobre la superficie inferior de la losa. Es decir, no queda ningún espacio vacío entre el material de yeso y la losa. A ese se denomina cielo raso. Este es un cielo falso porque tenemos ese vacío entre la losa y nuestro acabado de cielo. Hay un vacío, ¿ya? Aquí estamos viendo las placas. Aquí también ya se han incorporado las placas de yeso, por lo tanto ya podemos pintar directamente y bueno, en cuestión de tiempos estamos optimizando el tiempo, ¿no? Entonces estas placas de yeso formadas por un núcleo de roca de yeso, ustedes ya saben cuál es la roca de yeso, la piedra algés, cuyas capas están revestidas con un papel de celulosa especial. La unión de yeso y celulosa se produce por el amalgamado de las moléculas de yeso que fragúan, penetrando en el papel especial, es un papel de celosía,
un papel especial que se va a adherir a esta superficie, ¿no? Con agua. Obviamente en la fábrica sí se emplea agua. Y estas placas son producidas en fábrica. Y también tenemos ya las placas que artesanalmente muy buenas, les voy a decir muy buenas, placas de solo yeso, de dimensiones de 40 por 40, 40 por 60, solo yeso, que sí se hacen de manera artesanal, de buen acabado, que son también placas de yeso, ¿no? Aplicables. Aquí estamos viendo lo que les hablaba, estas que sí se producen en fábrica, las que conocen como drywall. La marca que llega aquí es Drywall, que la comercializa Synergy. Entonces, igual los muros sobre ese bastidor, ya sea metálico o de madera, se aplican las placas, una cinta y masillado directo para pintar. Entonces, vamos reduciendo tiempos. Y en este caso, fíjense, hasta hay una combinación de lo tradicional. Estamos viendo piedra y placas de drywall. Entonces se atornillan o clavan sobre ese bastidor que les decía metálico o de madera, ya sea vertical para muros o horizontal en cielos. Ahora, yo les digo la verdad, he trabajado con, hasta muebles he trabajado con este tipo de sistemas de placas de yeso, con el drywall. Luego, fíjense, en busca bueno, ni siquiera en busca de materiales, también tenemos un material, es un producto secundario en este caso, es el yeso sintético. Este es uno de los últimos materiales que se han desarrollado, que, bueno, en realidad, lo que se ha obtenido es un material sintético a partir de un proceso de purificación del aire, ¿ya? Que les voy a explicar enseguida. No, el objetivo de esta fábrica no ha sido realmente encontrar un material alternativo al yeso, sino ha sido un procedimiento y prácticamente como muchos de los materiales y de las cosas que se han descubierto en construcción, se deben a la casualidad, ¿ya? Este yeso sintético, entonces, se ha obtenido como un producto secundario de un proceso industrial. Ustedes saben que el cambio climático hay bastante, hay un tema bastante álgido que es el cambio climático, que la industria está acabando con el medio ambiente. En ese sentido, se exige a los países, sobre todo a los países primermundistas, que contribuyan, que tienen que encontrar alguna solución al tema de la contaminación del medio ambiente, que su industria está afectando en las fábricas, a partir del desarrollo de sus fábricas, de los procesos de fabricación. Hay muchos congresos que exigen a estos países este tipo de soluciones. Entonces, en las plantas de energía de combustión de carbón, que producen emisiones indeseables de azufre, una de las principales causas de la lluvia ácida, lo que se ha hecho en China es trabajar un método de purificación de estas chimeneas de la combustión. Ustedes deben saber que la China, su principal fuente energética es el carbón, porque tiene todo su territorio prácticamente minas de carbón. Entonces utiliza esa su materia prima como su primer recurso energético. Y eso también reduce los costos de su producción. Y por eso China también ha invadido los mercados del mundo, porque al no utilizar los energéticos convencionales como la electricidad, la gasolina, el gas, etcétera, ellos tienen un material que les alimenta su energía a partir del carbón y para ellos es prácticamente alzar del suelo, porque tiene mucho. Pero hay una situación, este carbón nos está produciendo esas emisiones indeseables de azufre y ustedes saben que las lluvias ácidas se han originado sobre todo por esta contaminación ambiental y la China es uno de los mayores contaminadores del mundo.
no solo la China, también Estados Unidos. Pero sí se arremete contra China, en todo. Pero yo les digo, la China realmente tiene una maravillosa industria. Lo que nosotros importamos de la producción china es lo de ínfima calidad, básicamente lo desechable. Pero hay toda una ingeniería de desarrollo industrial que es admirable, ¿no? Pero bueno. Entonces, a partir de las exigencias que sobre todo en Copenhague se han determinado, lo que ha hecho la China es decir que va a reducir estas emisiones de azufre hacia la atmósfera, incorporando en sus calderas un filtro depurador, ¿ya? Y lo que ha hecho es eso. Las chimeneas entonces ha estudiado la forma de filtrar este aire para que vaya a la atmósfera. Y en este filtro para depurar el aire lo que han hecho es colocar cal, piedra caliza húmeda. Entonces, cuando el humo del escape, el producto de esa combustión del calor, pasa por el filtro, pasa por ese depurador, que es el filtro, este elimina químicamente los contaminantes. Pero en este proceso se mezcla con sulfatos generados por esta combustión y forman el sulfato de calcio, que es lo que les decíamos, lo que les decía más bien que es el yeso. El yeso es sulfato de calcio. Al nosotros haber colocado piedra caliza en ese filtro, lo que hacemos es desde este proceso de purificación del aire obtenemos yeso y agua, ¿no? O sea, en este proceso se obtiene yeso y agua. Entonces se ha formado así de esta manera lo que conocemos como el yeso sintético. Pero ojo, el objetivo nunca ha sido producir yeso sintético, sino esto es una casualidad y por eso le decimos que es un producto secundario de un proceso de industrialización. El objetivo es descontaminar el producto de combustión de estas minas de carbón. Y bueno, se ha obtenido esto y se está utilizando, por eso les decía, China realmente no desperdicia nada. Ha descubierto que es yeso y bueno, esto ya se utiliza en la construcción porque se limpian regularmente estos filtros y ese material que ya ha sido empleado se distribuye hacia el área constructiva para que se lo use de la misma manera que nosotros usamos el yeso. Ellos igual tienen toda su industria de la construcción y bueno, se destina a eso, ¿no? Aquí tenemos el filtro que les decía. Estas son las chimeneas. Fíjense cómo son una chimenea de carbón en la industria. Fíjense la carga de sulfuros que emanamos a la atmósfera, a los cuatro vientos. Es bastante importante y además indeseable. Es por eso que por estas condiciones realmente estamos acabando con el buen oxígeno de nuestro planeta. Y bueno, las consecuencias también saben cuáles son, ¿no? A partir de estos movimientos. Que no es únicamente la China, ¿no? Son los países primermundistas, todos aquellos desarrollados que manejan industria, que operan con industria. Entonces, muy básico, muy simple. Este es el principio de funcionamiento de este filtro. Tenemos este compartimiento que se incluye esta es nuestra chimenea, el ducto de la chimenea. Y este filtro se lo incorpora a un determinado nivel de la chimenea para que cuando esté saliendo el producto de la combustión ingrese al filtro y se purifique el aire para que ya no salga tan contaminado como lo están viendo aquí. Aquí podemos observar una chimenea, pero ya con filtro. Entonces, obviamente que las condiciones son muchísimo más favorables. Y este filtro, ¿cómo funciona? Su principio de funcionamiento. Por aquí ingresa el aire contaminado y por acá sale ya el aire tratado. Lo único que hacemos es incorporar la piedra caliza húmeda. Entonces, al atravesar el producto de la combustión por aquí, ya se ha purificado y bueno, va a salir a la atmósfera mucho más limpio, no totalmente limpio, pero mejorando bastante, ¿no? Con una mejora
bastante de producto de combustión que no va a ser tan contaminante ni tan dañino para el medio ambiente. Y una vez que ya ha cumplido su ciclo esto, aquí esta piedra caliza, lo que hace es, con este contacto del aire contaminado, forma la piedra de yeso, ¿no? Nos está formando la piedra de yeso, y esto no se desecha, sino va almacenando para aplicarlo como lo utilizamos, ¿no? Como el material que se ha formado por la naturaleza durante miles de años. Nuestros yacimientos del yeso se han formado en mucho tiempo. Entonces, aquí ya estamos viendo la forma sintética de elaborar el yeso, que como les digo, no es el objetivo principal, pero es un producto secundario de la industria. ¿Ya? ¿Qué hora es? Ya, no me voy a pasar, me tienen que avisar. El otro día no he escuchado, y si no escucho me vuelven a avisar, pero bueno, tenemos todavía 20 minutos. Habíamos dicho que son 3 los materiales aglutinantes que son los más convencionales en obra, ¿no? Que son materiales pulverizados y que son los que hemos estudiado. Acabamos de ver el yeso. Otro de los materiales aglutinantes es la cal. La cal. ¿Ya? ¿Y qué es la cal? Es el carbonato de calcio, o conocido como piedra caliza, que viene en distintas formas, que se presenta en la naturaleza. Una vez calcinado, da origen al óxido de calcio. ¿Qué es el nombre químico de la cal? La cal en realidad entonces es óxido de calcio. Es el nombre químico de la cal, ¿ya? La piedra caliza. Entonces, si la piedra caliza es pura, una vez calcinada toma el nombre de cal viva. El óxido de calcio es cal viva. Por si acaso, el proceso de fabricación también de este material pulverizado es el mismo que para el yeso. Lo que hacemos es someterlo a temperatura y se pulveriza, ¿ya? Es el mismo proceso de industrialización. Solo que en este caso no es la piedra algés la que metemos al horno, sino la piedra caliza, ¿ya? Se mete al horno en una determinada temperatura. Como son materiales que, como el yeso, si sometemos a alta temperatura, el yeso hemos visto que es incombustible, no se quema, no arde, se pulveriza. Este óxido de calcio igual, entonces lo sometemos a temperatura y se pulveriza, ¿no? Que es el óxido de calcio o piedra caliza. La piedra caliza, entonces, una vez calcinada, toma el nombre de cal viva. Esta, ya cuando ya la hemos calcinado, ya la hemos metido al horno, ¿no? Cal viva. Ay, caramba. Sí, es muy rica en calcio, si tiene, porque ustedes saben del yacimiento, de un yacimiento a otro, de un sector a otro, la composición misma del yacimiento va a ser diferente. Cuando es muy rica en calcio, se obtiene la cal grasa, ¿ya? Es decir, que tienen que tener mayor contenido de calcio, y por eso obtenemos, cuando metemos en el horno, la cal grasa. Cal viva, cal grasa. Y si esta piedra tiene algo de arcilla, lo que vamos a obtener es cal hidratada. Entonces obtenemos a partir de la piedra caliza, dependiendo de su composición, cal viva, cal grasa o cal hidratada. ¿Ya? Esos 3 tipos de cales. Ahora, ¿cuál es la cal viva? La cal viva es esa que al mezclarse con 1/3 de su peso en agua, se transforma en polvo. Nosotros necesitamos trabajar la cal en sitio para emplearla en la construcción. Entonces, nosotros compramos este polvo. Lo que hacemos es apagar la cal, porque ahorita en lo que hemos comprado, muchas veces también ya venden cal apagada, han debido escuchar este término, cal viva o cal apagada. La cal viva es esa que se ha sometido al horno y que ha salido el polvo, pero para utilizarla es necesario mezclarla con agua, y en el agua se va a transformar en polvo. ¿Pero cómo? Bajo un procedimiento que se lo realiza en obra muchas veces, o muchas veces ya pueden comprar la cal apagada. Lo que se hace para apagar la cal es este procedimiento, ¿no?
para aplicarlo en la construcción, se apaga. Decimos la calva, la apagamos. ¿Cómo apagamos? Sumergiendo un volumen de cal en el mismo volumen de agua. Ustedes han debido ver cuando enfrentamos una obra, materiales, herramientas, carretillas, palas, turriles. Turriles, ¿por qué? Porque ¿en dónde se realiza ese proceso de apagado de la cal? En los turriles. Lo que hacemos es meter el polvo de la cal, el polvo de cal, en un turril, 50% y 50% de polvo con 50% de agua. Es decir, por eso, sumergiendo un volumen de cal en el mismo volumen de agua. Esto en los turriles. Y lo dejamos durante 6 días. 6 días, si lo hemos dejado en agua 6 días, este material que se va a convertir en polvo, también va a mantenerse en polvo, pero ya va a estar apagado para que podamos trabajarlo. Cuando lo hemos sometido 6 días, es para emplearlo en morteros. Y 20 días para revoques. 6 días para morteros y 20 días para revoques. Ahora, lo que les comentaba, el desarrollo de una obra significa un proceso de tareas. Si yo no apago en 6 días como tiene que ser para mortero o en 20 días para revoque, ¿qué va a pasar? Y han debido ver algunas veces revoques mal ejecutados que se están desprendiendo, que no se adhieren fácilmente. Y eso es por un mal proceso de apagado de la cal. No, tenés que entregar la obra ya, no, hacerlo nomás ya de una vez empezaremos a hacer nuestra pasta, nuestro mortero, nuestro revoque. Y no esperamos el tiempo necesario. Estos tiempos ya se han estudiado, ya se han establecido que para que tengamos el material requerido, tiene que respetarse. Pero por un tema, porque como ustedes, igual que ustedes, siempre a última hora estamos haciendo las cosas, entonces ya no reduciremos, no lo dejaremos 20 días, 10 días nomás ya, y empezamos a aplicar. Después hay que entrar a reparar, a hacer reparaciones. Por eso es importante conocer en estos procesos los tiempos que demandan este tipo de tareas. Por ejemplo, el apagado de la cal demanda un tiempo de entre 6 y 20 días. 6 días para utilizarlo como mortero y 20 días para revoque. Así se realiza el apagado de la cal, entonces, en esos turriles, ¿no? Ya saben, 50% y 50%. Eso en cal viva. Ahora, algo importante, un dato importante antes de que pase a la cal grasa, y todo el tema de este material, es el óxido de calcio. Por si acaso, es un material de mucho cuidado en su manejo. La temperatura que alcanza es bastante alta, más que la temperatura del agua hirviendo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el manejo de este material. La cal grasa, por ejemplo, y les voy a explicar más abajo, después de ver estos 3 tipos de cal, les voy a explicar por qué. La cal grasa presenta del 1 al 2% de arcilla. Habíamos visto que tenemos estos 3 tipos de cal, ¿no ve? Cal viva, cal grasa y cal hidratada. Y que se han categorizado así dependiendo de su composición. La cal grasa en su composición va a tener de 1 a 2% de arcilla, es decir, que es casi pura. Porque este 1 o 2% no es significativo, pues la mayor parte es puro. Entonces, para su empleo debe realizarse el mismo procedimiento anterior del apagado, ¿no? 50% y 50% de agua. Y esperar el tiempo necesario para que se pulverice. La cal hidratada presenta 10% a 35% de arcilla en su composición. Valores por encima de estos porcentajes, cuando tiene más cantidad de arcilla, la cal hidratada, ya son cementos, ya los consideramos cementos. El cemento es una mezcla de piedra caliza y arcilla, por si acaso, pero lo vamos a ver más adelante. La cal
es esta piedra caliza. Y estamos viendo arriba la cal viva, la cal grasa y la cal hidratada. Hasta el 35% de contenido de arcilla todavía nosotros lo catalogamos como cal hidratada. Pero más arriba de esto, de contenido de arcilla, ya no, ya es destinada para la fábrica de cementos. Bueno, entonces la cal hidratada, al incorporar agua, por si acaso, produce un desprendimiento de calor de 120 a 130 grados centígrados de temperatura. No he puesto centígrados. Grados centígrados de temperatura. ¿Ya? Entonces, con este procedimiento, ¿qué pasa una vez que hemos apagado la cal? Lo que sucede es que aumenta en tamaño. Dobla el tamaño. Por eso es que necesitamos en el envase que nosotros estamos apagando la cal, necesitamos dejar un espacio del mismo volumen para que realmente doble en tamaño este material. No debemos meter la mano porque tiene una reacción con el agua. Al incorporar agua, ahí ya empieza a hervir. Fíjense, por eso les decía, hay que tener mucho cuidado. Hasta que la cal está apagada. Si ya está apagada, ya la podemos manipular. Pero de todas maneras es un material de cuidado en su manejo, ¿no? Con este procedimiento entonces aumenta en su tamaño al doble, por eso tener el cuidado del recipiente donde vamos a apagar la cal tiene que ser del doble del volumen que queremos, tiene que ser del doble del volumen que estamos empleando, ¿ya? Porque sabemos que va a doblar en tamaño, va a aumentar en tamaño. Y se va a pulverizar. La piedra caliza, le metemos agua y se va a pulverizar, se va a volver ese polvo que conocemos como cal y que comercializan en forma de polvo. A veces te venden ya la cal apagada o a veces te venden ese polvo en cal porque lo fracturan, lo fragmentan para que tú apagues en obra. Muchas veces por una condición de espacio y demás podemos comprar cal que es cal viva para que la apaguemos nosotros y tengamos la certeza de que el apagado se está haciendo de manera correcta. Porque cuando nos vendan cal apagada nos van a decir, sí, está bien apagada, ¿no? Que es cal de primera calidad, todo, pero al rato que nosotros apliquemos a nuestras tareas, a nuestros trabajos, de repente no está bien apagada la cal y entonces, bueno, vamos a tener problemas, ¿no? En la ejecución y siempre es mejor verificar las tareas personalmente. Siempre, a no ser que sea un proveedor de confianza que les esté vendiendo, ¿ya? Ahora, la cal se comercializa también por kilo, ¿ya? La unidad medida comercial de la cal es el kilo. Y las aplicaciones tendremos en la construcción, se emplea generalmente para la formación de morteros, pero su mayor uso es en revoques, enlucidos, exteriores por si acaso, aplacados también, hay placas de cal. Y en la formación de hormigones pobres, ¿ya? Como base, se utiliza como base de hormigón pobre, ¿no? Un hormigón pobre podemos formar con este material que hemos apagado con la cal. Ahora, fíjense, se utiliza mucho en exteriores, en revoques exteriores, porque este sí es un material que va a resistir las condiciones atmosféricas a las que se someten en un muro exterior nuestra obra, ¿no? Todos los elementos constructivos de la obra. Soporta la humedad, por eso yo les decía, en lugares húmedos es más aconsejable trabajar un enlucido un enlucido o revoque de cal. Estoy hablando de un sótano que generalmente es húmedo, es preferible utilizar un revoque de cal que uno de yeso, porque el yeso lo que va a hacer va a tardar en secar mucho y va a seguir absorbiendo la humedad. En lugares húmedos lo mejor es utilizar revoque de cal. Ahora, no tenemos la misma superficie de acabado del yeso. El acabado no es idéntico al del yeso, pero es un material bastante resistente, más resistente que el yeso.
Entonces ustedes ya pueden determinar, o inclusive también es trabajable, le podemos dar ciertas texturas, qué sé yo, dependiendo del tipo de arquitectura que estemos empleando. ¿Ya? Entonces, ahí quedaríamos, chicos. Cemento, veremos la siguiente clase porque no me quiero exceder en el tiempo. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo ahora para que resolvamos dudas este tiempo, ¿ya? ¿No tienen ninguna duda? No se olviden, por favor, la recomendación. Tienen que inscribirse los que faltan. Son 68 en el curso. ¿Y tengo cuántos registrados? Creo que 41. Entonces, en esta semana tienen que regularizar esta inscripción. Sí o sí, ¿ya? Y bueno, para los que no han podido ingresar, va a tener que ser la guía nomás sobre lo que estudien. Si alguno de ustedes graba la clase o ha grabado, por favor, si la puede mandar por el WhatsApp, les voy a agradecer. Cualquier material que tengan, pueden enviarlo por el WhatsApp, ¿ya? De la clase. Entonces, hasta aquí nomás y me estaría despidiendo hasta el día jueves a la misma hora, ¿ya? Nos vemos a las 2 de la tarde. Yo les voy a enviar, les envío un momento antes porque como tengo otros paralelos, no quiero que exista confusión también, entonces es un tema más de organización. Les podría mandar con mucho tiempo de anticipación, pero me ha pasado algún rato que he cruzado dos paralelos, ¿ya? Entonces, hasta el día jueves, 2 de la tarde, unos minutos antes yo ya les envío el link para su conexión a la clase, ¿ya? Bueno, hasta el jueves entonces, chicos. Gracias. Que les vaya bien, que estén bien, cualquier cosa también me comunican, ¿ya? Está bien, Arqui. Ok. Situación. Listo. Chao, chao, chicos. A ver, me lo mandaré.